Comienzo de espacio publicitario. Este verano, subite a la Busmanía y comprá en Flechabús. Viví una nueva experiencia y aprovechá las cuotas sin interés. Busmanía, 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 que no pare. Ah, y no te olvides que ya podés viajar con tu animalito de hasta 10 kilos en servicios seleccionados. Con Flechabús, conectamos destinos, unimos historias. Con Sportsman, todo es más fácil. Sportsman, todo lo que necesitas en un mismo lugar. Calzados e indumentaria deportiva, outfit, accesorios y mucho más para vestirte de pies a cabeza. Sportsman, para cada ocasión. Firme y tierno a la vez, como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur Firme Tregar. Más firme, más nutritivo. Tregar. Entregar nutrición es entregar amor. Fin de espacio publicitario. Estás en la Tucumana. Estás en la 95.9. Tu radio. Cuando traiga pel. Continúa informado con todo lo que ocurre en Tucumán en la Tucumana de Tarde. Noticias, música y buena compañía en la Tucumana de Tarde. De lunes a viernes, de 18 a 20 por FM La Tucumana 95.9. Tu radio. Volvemos al aire de la Tucumana de Tarde. Estamos en vivo hasta las 8 de la noche por la 95.9 y por la Tucumana FM, nuestro canal de YouTube. Nos vamos a dar un gusto porque la verdad que hace rato queríamos tenerlo acá, León, ¿no? Lo habíamos tenido en carpeta todo el año y se nos da ahora ya, llegando al final de noviembre, vamos a poder charlar con el vicegobernador de la provincia, presidente de la legislatura de Tucumán. Está el señor Miguel Acevedo sentado con nosotros acá en el estudio de la Tucumana. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, saludar a toda la audiencia y es cierto, hace rato que estaba amagando, bueno, hoy se dio. Llegué. Hoy se dio y por suerte nos vamos a tener esta oportunidad en un año, me imagino, movido como todos los años en un cargo como el que usted tiene. Movido, pero con el aditamento de este año en particular de que teníamos un año electoral, ¿no? Uh-huh. Entonces había un gran desafío que yo lo manifesté a principio de año y que era manifestar y llevar adelante lo institucional en un año político, mantener la institucionalidad junto con lo electoral. Y felizmente lo pudimos hacer. A esta altura del año llevamos 15 sesiones y seguramente vamos a tener una o dos más. Es un buen número y un buen promedio para lo que tenemos habituado a la legislatura tucumana. Perfecto. Bueno, vamos a meternos, por supuesto, en eso, en lo que ha sido el año. Antes, un punto que nos parecía de color y más que interesante, porque no digo que sea un secreto, pero no es algo de lo que más se conozca de usted, que tiene un origen en una familia de circo y que ha nacido y criado prácticamente en el circo por lo menos los primeros años. Así es. Yo nací bajo la carpa de un circo y es un orgullo mencionarlo así porque nosotros amamos el circo. Mi papá, que no es precisamente el de circo, ¿no? La del circo es mi mamá, Medina. El circo era Circo Hermanos Medina. Mi papá se incorpora al circo, se enamora de mi mamá, siguen y bueno, de ahí vinimos todos nosotros. Claro. Pero sí, nacimos bajo la carpa de un circo en Ceres, podría haber sido cualquier lugar del país, porque el circo trabajaba de modo itinerante, recorríamos todas las provincias, distintos pueblos, así que sí, mi origen es de circo, y teníamos tanto amor por el circo que me lo inculcó mi papá, que si hay algo que no lo conté seguido, mi viejo, el día que yo me recibo de contador, él va al acto oficial y demás, llegamos a casa, los festejos, los saludos, pero me dice, yo quiero entregarte, yo, dice el título, bajo la carpa de un circo. Sí, papá, le digo, cuando quiera. Y al mes y medio, pasó un circo por acá, por Tucumán, y fuimos. Y en un intervalo, mi papá me hace entrega del título en el medio del picadero, como le dicen ahora.
La gente que ha vivido dentro de los circos y que ha conocido esa vida en general, o no la deja o si la deja la extraña de por vida, ¿no? Pasa un poco eso. Pasa un poco eso, mi papá siempre lo tuvo presente al circo, lo que pasa que mi papá llegó a ser administrador del circo de su suegro. Claro. Y hubo una época en donde no estaba fácil, no tan solo para el circo nuestro, sino para todos los circos, que cuando hace la irrupción de la televisión en la vida de los argentinos, de las argentinas, se hace un poquito más complicado por esa época. Y ahí mi papá resuelve, seguía siendo empleado de su suegro, o emprendía algo junto, decidió esto último y ahí nos radicamos acá en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? El circo no era de acá. Sí, el circo... ¿Era de origen tucumano? Era mi abuelo y mis tíos siempre se consideraron tucumanos, como te repito, podían nacer en cualquier lugar del país, pero mi abuelo le gustaba Tucumán, tenía su casa en Tucumán y también una casa que comienza construir mi papá, era acá en Tucumán, y ahí se decide él en su momento a volver a donde él estaba construyendo y teniendo su negocio. ¿Y hasta qué edad suya estuvo viviendo ahí en esa En el circo situación? yo viví hasta los 4 años de edad. Uh-huh. Por eso es que yo hablo siempre que soy tucumano, porque desde el jardín en Claro. adelante lo hice acá en Tucumán. Eso lo siento así. Además, no reniego del lugar donde nací, al contrario, pero sí sé que es totalmente eventual. Para mí yo soy y me siento tucumano y nos vinimos acá un 8 de diciembre, que es la fecha en que mi papá era muy devoto de la Virgen del Valle, y cuando yo le consulté por qué, era por eso, nos radicamos acá un 8 de diciembre. ¿Y tiene hermanos usted? Tengo 2 hermanos con vida, los 2 mayores que yo, con una diferencia de 15 y 14 años, y después había un hermano intermedio, que ese sí fallece en el circo, y otro que no llegó a nacer con vida. Éramos 5. Claro. Y bueno, Pensaba en todo un tema, la escolaridad de los niños también en el circo. En el circo es tremendo porque hay que compatibilizar cuando van yendo a los distintos lugares donde van las maestras, que lo toman por una semana, 2, un mes, Claro. es relativo, y a veces los programas no están siendo todo uniforme, y máxime si hablamos de provincias distintas. Claro, sí. Todo eso usted no lo vivió porque ya se escolarizó en Tucumán. No lo viví, sí lo viví a través de mis primos hermanos, los cuales lo visitaba, lo seguía, y con mi papá estuvimos siempre vinculados al circo, desde que él se retiró, no perdió contacto nunca. De hecho, en algún momento él hace la carpa del circo y vuelve a traer el circo desde Entre Ríos acá a Tucumán. Eso nos decía un poquito fuera del aire. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que trajo el circo a Tucumán? Y el circo andaba, uno de los pilares es la carpa, ¿no? Y mi papá no sé cómo, no me pregunten por qué, ni sé, porque él estudió por correspondencia en aquel momento, era un tipo que sí era muy inteligente, perito, por eso era administrador del circo, pero él dibujaba la carpa, yo lo vi hacer esa y lo ayudé con otra que le encargaron, dibujaba la carpa sobre una mesa, tenía una escala, él no era arquitecto ni nada por que se le parezca, lo dibujaba a escala y le iba cortando a la carpa. La cortaba sobre esa mesa, la marcaba con una tiza y la cortaba sobre esa mesa. La única vez que se ponía toda la carpa junta era el día que se la cosía. Habían como 20 máquinas de coser, industriales, porque la carpa es gruesa, y ahí se abría en un predio grande todo y se la empezaba a coser y a unir. O sea, él iba haciendo por trozo la carpa del circo en una mesa. En una mesa, sí. ¿Y él a qué se dedicaba habitualmente, digamos? Él era primero, él es músico, era músico. De ahí se suma al circo, tocando el clarinete, pasa el circo por Metán, que era la ciudad natal de mi papá, pasa el circo por Metán, él se ofrece para que lo incorporen a la banda de música, se sume al circo y desde ahí siguió su historia. Así que originalmente era músico, pero era un hombre que le gustaban muy mucho los números, por eso la administración. Él era el encargado de ir y buscar las plazas, así le decimos nosotros,
que es el lugar donde se va a instalar el circo, porque no es tan solo que digas me voy a Tucumán, sí, en Tucumán, pero ¿dónde? ¿En qué parte? En San Miguel de Tucumán, en el Parque 9 de Julio, en el Parque Avellaneda, cerca del aeropuerto, donde se instalan los circos. Entonces él iba, buscaba el lugar, y en ese tiempo había que acomodarse también para pedir que tiren la luz, que lleguen los servicios mínimos para que el circo se pueda establecer. Así que esa característica tenía él, y acá fue comerciante. Cuando vino, arrancó con el kiosco, después fue el bar y siempre un tipo de trabajo. Se instalaron acá en San Miguel de Tucumán, en la capital de la provincia. En San Miguel de Tucumán, en capital. ¿Y usted en qué momento empieza a incursionar en la política? Desde chiquito, porque el que estaba en política es mi papá. Bueno. Cuando antes que vuelva la democracia, él estaba muy involucrado, siempre le interesó la política. De hecho, en casa se empezaron a reunir muchos referentes del peronismo, no porque mi papá lo nucleé, sino porque existía la comodidad de que era un bar lo que él tenía. Entonces tenían para reunirse, el lugar donde estar, de compartir algo, de tomar algo. Entonces ahí se empezaron a reunir Teresita Felipe de Heredia, o Ligera del Valle Arriba, el Cabezón Guerrero, todos esos... Los grandes cuadros de la época. De esa época, sí. ¿Riera también iba? Sí, menos. No, en el círculo, yo te digo, no. Eran los de Capital, y mi papá era el referente de su circuito, y trabajaba en el circuito, así que a mí me llevaba a participar de las actividades que él hacía, de ponerme en la unidad básica para que ayude a los chicos que tenían que rendir y demás. ¿Y usted en qué momento dice, bueno, yo quiero ir por acá, quiero dedicarme a esto en mi vida, quiero militar, quiero conocer, tengo la vocación de... Yo siempre milité, pero como hablábamos recién, también antes de la entrevista, de manera no muy visible, ¿no? Yo lo acompañé a mi papá en esas épocas, hacía de fiscal de mesa, repartía los votos, lo que hacíamos en esos tiempos en materia de política. Y ahí yo entré en la administración pública por recomendación y pedido de mi papá. Me comencé a formar como cuadro técnico dentro de la administración, empecé a desempeñar distintos cargos jerárquicos, hasta que después ya asumí cargos si bien técnico, pero que tiene una connotación política, y desde ahí estuve en vinculación con todo esto hasta que se dio que llegué hasta aquí. Claro, eso le iba a decir. Usted no fue legislador, ¿no? En ningún momento. Siempre tuvo yo dentro toda del mi carrera Ejecutivo. la hice en el Ejecutivo, toda la vida. La primera vez que llego a la legislatura, que nació un 1 de marzo, como ministro acompañando al gobernador, fue ahora. Y en esa experiencia dentro del Poder Ejecutivo, usted tuvo la oportunidad de recorrer el interior y de tomar mucho contacto con digamos, como ministro del Interior justamente, y como coordinador de comunas y demás. ¿Cuánto cree usted o cómo ha visto usted que ha avanzado el interior de la provincia en los últimos 15, 20 años? Yo te puedo hablar yo tengo la mitad de la carrera hecha en Economía y Hacienda y la otra mitad en Interior. Y yo, desde que llegué a Interior, saliendo desde Economía, lo vi siempre crecer. En esos tiempos, un poco antes de que yo llegué a ese Interior, las comunas, por ejemplo, eran delegados comunales, no comisionados comunales. ¿Qué diferencia había? O qué diferencia existía en ese momento, era que los delegados comunales eran puestos a dedo por el gobernador. Él designaba quiénes iban a tener representatividad en cada una de las comunas. Por eso eran delegados. Claro. Pasan a ser comisionados desde que lo elige el pueblo. Desde ese momento hasta aquí, imagínate, desde que lo elige el pueblo hasta ahora, en aquellos tiempos nacen como, yo decía, las funciones que tenían eran meros pagadores de sueldo, y ver qué acercaban a la comuna. Y desde esa época hasta ahora, donde los comisionados y comisionadas se hacen cargo de la educación de su pueblo, de la salud de su pueblo, de la seguridad de su pueblo, y usted mira, no está exagerando, y no, porque contribuir a que las escuelas estén en condiciones,
que los CAPS estén en funcionamiento, si bien son servicios provinciales, que la policía tenga el respaldo de muchos ciudadanos o guardias cívicas que tienen en la comuna, son complementos y apoyan a lo que hacer del gobierno provincial. Y han crecido enormemente, han ido haciendo obras en distintas circunstancias y épocas, y hoy también en las 93 comunas tienen 2 planes de obras, así que lo he ido viendo crecer siempre. Y con los municipios yo tuve mucho más contacto con los municipios desde siempre, porque se me encargó o se me encomendó esa tarea por lo que venía de economía, y me delegan en los municipios, y a los municipios también lo vi crecer muchísimo. Hay municipios como el de Aguilares, por ejemplo, que yo veo que tiene un crecimiento fantástico. Monteros, que vos te llegás a Montero ahora y un polo. Esta mañana hablaba con el legislador que representa, con Pancho Serra, y lo veía y charlábamos que ya no es tan solo un polo deportivo por el vóley o cultural por lo que hacen, sino también comienza a ser un polo turístico. Así que nuestro interior ha ido creciendo año a año, y ojalá sea así, ¿no? Porque la gente del interior, lo digo desde siempre, merece tener los mismos servicios y oportunidades que el de la capital. De hecho, Monteros ahora en este fin de semana largo fue uno de los de los lugares más ocupación. Exacto. Porcentualmente, por supuesto. Por eso sacamos el tema, por lo que fue este fin de semana Montero, ¿no? Claro. Tucumán, bueno, tiene su complejidad de la provincia también, ¿no? Porque es una provincia que muy densamente poblada, eso lo sabemos todo, pero además con una ciudad demasiado grande que absorbe mucho, que es la capital y su conurbano, digamos, su área metropolitana, y que a veces absorbe demasiados recursos, absorbe demasiadas oportunidades, ¿no? Y pareciera que no deja desarrollar a las otras. No. Pues digo, ¿para qué tener una universidad en Simoca si en media hora estás acá? Empieza a pasar un poco eso, ¿no? Empieza a pasar un poco, y hubo un tiempo en donde estaba la disyuntiva de cómo y qué, ¿no? Yo siempre digo, en la vida todo tiene ventajas y desventajas. El que seamos la provincia más chica del país tiene sus ventajas. Nosotros la atravesamos en 1 hora y media tranquilamente de punta a punta. Pero tiene esa desventaja de que no es que no permita, sino que limita el desarrollo de otras ciudades. Costó mucho tiempo para que empresas tucumanas de artículos del hogar, por ejemplo, o de venta de ropa, se instalaran en ciudades de nuestro interior, porque era como que no se justificaba. Y con respecto a las universidades, a las tecnicaturas y demás, tienen que llegar a las ciudades de nuestro interior, porque a la vuelta de esos municipios tenemos muchas comunas, y la accesibilidad en medio de transporte, en disponibilidades económicas, porque ahí tampoco hay grandes empresas, industrias que hagan el desarrollo de cada una de las jurisdicciones, que en eso es lo que estamos empeñados con el gobernador Osvaldo Jaldo, de buscar y ver la forma de generar trabajo y fuentes de ingresos acá en Tucumán, ¿no? Que nuestro interior no dependa solo del Estado, tiene que haber empresas privadas que inviertan, que desarrollen, y mientras eso ocurre, hay que estar y ver cómo compatibilizamos y cómo ayudamos con esto, ¿no? Por eso es que una universidad, un terciario que se instale en nuestro interior, yo lo celebro muchísimo. Y si tienen la posibilidad de venir, pero fantástico. Ahora, se hace difícil que un chico del interior venga y esté acá toda la semana, de lunes a viernes, comiendo, lejos de su casa. Un desarraigo que muchas veces dice, pero son 20 kilómetros, 50 kilómetros, 70 kilómetros, no importa, hermano, no está con tu mamá y tu papá de lunes a viernes, y eso tiene un costo. Dentro de lo que es el trabajo legislativo, ¿no? Que te encabeza la legislatura de acá Tucumán, ¿qué diferencias encuentra en el diálogo con esto, ¿no? Referentes del interior, desde un lugar y desde el otro? Quizás, en la legislatura sea un lugar donde haya que acercar posiciones más de mediación que de diálogo directo, ¿no? Hay una diferencia fundamental que me costó un poquito asimilarla y verla y decir, bueno, este es el camino.
como ministro o como secretario, que también desempeñé, o como subsecretario de Interior, en cualquiera de esos casos, yo era el jefe. Claro. Me tenían y yo tenía que decir cuáles eran los lineamientos y qué era lo que queríamos hacer o dónde podíamos hacer o cómo íbamos a hacer tal o cual cosa. Entonces había que ejecutar en función de eso. En la legislatura, quienes deciden y las voluntades se expresan son los legisladores. Es el cuerpo de legisladores. Yo lo que hago como presidente es coordinar, es guiar, es establecer pautas, dar lineamiento, orientación. Pero en definitiva, las leyes y todo lo que se produce y se genera en este cuerpo colegiado, que es la legislatura, surge de los legisladores de ese cuerpo. Así que ahí hay una diferencia. Si bien hay un respeto por la envergadura y el cargo que desempeño, no es lo mismo quienes tenían que obedecer un lineamiento a quienes tenemos que compartir, dialogar y ver la idea. Por eso es que ahí es un trabajo más de consenso y de elaboración que el de ejecución. Y está ese nexo también con el Poder Ejecutivo. Está el nexo con el Poder Ejecutivo. De hecho, más de una vez cambiarse de rol, ¿no? Que le ha tocado un mes entero previo a las elecciones, tener que asumir a veces la gobernación cuando no está el gobernador. Es así, yo lo asumo y lo veo desde el primer momento, lo manifesté y así lo voy a seguir manteniendo en la medida que de mí dependa hasta el final del mandato, que si bien hay independencia de poderes, está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo no dejan de ser fórmula de gobierno. Entonces yo tengo que apoyar esa gestión de gobierno y que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Decir que podemos trabajar de manera coordinada, en conjunto, por el bien de los tucumanos y tucumanas. A mí no me mueve otra cosa que no sea el servir para que Tucumán tenga el crecimiento y el desarrollo que creo que nos merecemos todos. Según lo que viene diciendo el gobernador y lo que se ha manifestado públicamente desde varios sectores políticos, la gran discusión política que se va a dar en los próximos meses es la reforma electoral, que algunos dicen que tiene que ser mediante una modificación de la Constitución, otros dicen que no es necesario, que se puede cambiar simplemente la ley, pero me parece que ahí puede estar buena parte de la agenda parlamentaria por lo menos en los próximos meses, y ahí hay todo tipo de posturas. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su mirada de cara a eso? Yo tengo una mirada y una opinión muy particular al respecto. Primero, entendiendo que los acoples, que es una de las discusiones que se dan, se deben limitar, no eliminar. De hecho, están previstos en la Constitución provincial, por eso es que se habla de reforma de la Constitución o no. Si se quiere eliminar los acoples, sí hay que reformar la Constitución. Si se quiere limitar, no hace falta, simplemente con modificar la ley o establecer límites, porque no se trata de fijar los acoples, sino de limitar los acoples. Porque tranquilamente, como están hoy todas las disposiciones legales, si alguien no quiere tener acople en su elección, un partido político dice yo no voy a tener acople, no le hace falta tener acople. Claro. Lo que ocurre es que al no haber limitaciones... Los acoples no son obligatorios. No son obligatorios. Al no haber limitaciones se pueden producir los excesos que tuvimos en las últimas elecciones y que eso sí es lo que provoca cierto malestar en la ciudadanía, inconveniente, porque tenés, no sé, hay municipios en donde hubo 100 acoples en las últimas elecciones. Es un número ya demasiado. Entonces, la limitación sí es posible y eso es lo que hay que consensuar. No es fácil porque hay quienes están y dicen que no hay que tocar absolutamente nada, hasta aquellos que dicen, che, no tienen que existir los acoples o limitarlo a su mínima expresión. En ese abanico de posibilidades es lo que hay que buscar algún consenso. A mí me gusta la limitación de acoples y con respecto al modo de votar, la experiencia que tiene Salta y que me tocó participar y ver personalmente con un grupo de legisladores y legisladoras es la que más me gusta, que es la boleta electrónica de papel. En esa nosotros podemos en una pantalla de televisor armar o generar mi voto, el voto que cada uno de los ciudadanos quiere, optando por lista completa, con toda una lista completa, o poner en cada una de las categorías la persona que yo creo que tiene la idoneidad y la capacidad para desempeñarse en esos cargos. De ahí es que es una modalidad inclusive que no tiene que depender de el programa o algo, porque hay mucha gente que tiene miedo, que dice es el voto electrónico. Eso es otra cosa. Esto es boleta electrónica. Uno la arma, confecciona, una vez que está,
Dice, ¿esto es lo que quiero votar? Sí. Oprime Enter y sale impresa en papel. La boleta, esa boleta se la dobla como cualquier voto en papel, se la pone en el sobre y eso va a la urna. Y ahí tenemos un doble control, el electrónico a través de lo que está figurando en cada una de las cabinas de votación, que son individuales y tienen el registro de esa cabina y ninguna otra más, y el escrutinio que se hace después definitivo por la boleta que tenemos. Es como una vuelta más de la boleta única. Exacto, yo digo que es un sistema superador de la boleta única de papel. ¿Y no hay posibilidades ahí de algún tipo de hackeo? No, porque no hay una intervención sobre el programa, sobre la máquina. Es como una caja boba donde va trabajando sobre las alternativas que tiene. Y está la boleta de papel, que te quede el respaldo, como para que vos digas, no, si lo que está diciendo acá, este sistema electrónico se coincide con la boleta de papel que tengo yo, que es el escrutinio definitivo, que muchas veces la gente no entiende de qué es o qué se trata, no tiene por qué tampoco, pero cuando vos hablas de escrutinio del día domingo, ese que se hace el escrutinio en cómputo, que llega hasta el día lunes, por ejemplo, y dicen el ganador fue Miguel Acevedo con 104.812 votos. El escrutinio definitivo, el que se realiza después ese domingo y quizás nadie lo sigue, salvo los que están, es donde se cuenta por cada una de las urnas, se hace el escrutinio y después termina ese escrutinio definitivo diciendo que Miguel Acevedo ganó por 104.812 votos o por 104.504 votos porque había otros que estaban anulados, más computados. Los resultados no alteran mucho, salvo cuando es una banca, como pasó en el último caso de en legislatura. el caso de los legisladores y de los concejales, ahí voto, en los cargos legislativos es voto. Sí, ahí sí hay que ir a pelear en el los cargos ejecutivos sí son más directos. Le pregunto, tema de los acoples, usted habla de que sería importante limitarlos más que eliminarlos, y que por supuesto hay que buscar el consenso y demás, pero en su opinión, ¿cuál sería el límite de acoples que se podría poner? De las distintas posturas que hemos analizado en la legislatura y propuestas que se han tirado sobre la mesa, la que más me gusta a mí es la que se limite por bancas en disputa. Es decir, vos tenés legisladores por cada una de las secciones, capital, este y oeste, y tenemos los 18 o 19 legisladores que se eligen en esas secciones y también vinculado a los consejos deliberantes. Si son 10 bancas, si son 6 bancas, o en el caso que son 12. Esa sería la cantidad de acoples permitidos o admitidos. ¿Por qué? Porque es lo más racional que tenemos. Si yo te digo, bueno, le pongamos 4, y si en base a qué 4, podía ser 6, podía ser 2, podía ser 10, sí, no es arbitrario, pero sí un parámetro que tenga sustentabilidad en lo que estoy proponiendo es el que me gusta. Es decir, la fórmula Jaldo Acevedo, por decir una fórmula, ¿no? Sí, en Capital podría tener 19 acoples. 19 acoples, sí. Claro, ahí va. 19 acoples que podría entrar uno de cada uno, por ejemplo, y ocuparían todas las bancas en juego. Todas las bancas en juego. Por eso es que las reuniones que yo mantuve fueron de distintas características, no de modo caprichoso, sino porque cada una tenía su sentido. Es decir, cuando yo me reuní primero con legisladores y legisladoras que fueron intendentes en algún momento, y después con legisladores del interior, pero que no fueron intendentes, y luego con los de Capital, todos de mi espacio político o del oficialismo, y después con el resto de los legisladores, 4 reuniones, es porque en esas 4 cada una de la tipología que le fui mencionando yo tiene una mirada distinta de los acoples. Al de Capital, por ejemplo, le incide mucho menos que existan o no existan acoples, que haya uno, 19 o 20 o 50, que a un intendente, por ejemplo, o a quien fue opositor de ese intendente. Claro. Entonces, son miradas distintas que había que escucharla y por eso hicimos esas reuniones con todos.
¿Y usted qué percibe en general? Porque una cosa es lo que se dice, si uno con cualquiera que se habla, todos coinciden en que bueno, el sistema actual es demasiado engorroso, que no podemos tener elecciones con un candidato cada 50 habitantes o 20 habitantes, como pasa a veces, Sí. aunque haya aunque no podríamos tener una lectura optimista de eso y decir más democracia que esa no hay, podríamos tener esa mirada también. Es que existe esa mirada y también hay que respetarla. Claro, por ¿A quiénes supuesto. dicen eso? Y sí, claro, y es una mirada, por supuesto, válida. Pero al margen de eso, digo, ¿cómo ve usted que va a tomarse esta discusión cuando se la dé ya en serio y cuando haya que decidir? ¿Está el arco político tucumano con ganas de llevar adelante esta reforma de verdad? Hay gente que va a quedar, que la mira de reojo, hay gente que por ahí puede quedar al margen de esos acoples, si se las limita. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que hay predisposición de un amplio sector, pero no te puedo decir que de la totalidad, porque te acabo de manifestar, hay muchos que entienden que no debería tocarse nada, hay otros que van al extremo de cambiar todo, y hay otros como yo que dicen, che, vamos un poco más despacio, vamos cambiando, no del todo, pero sí lleguemos a un punto donde vamos caminando hacia un nuevo sistema, tanto de votación como de reforma política. Yo entiendo que la política se tiene que hacer una autocrítica muy profunda. Esto ya va más allá del sistema electoral, sino de la participación y del modo de ver cómo hacemos las cosas por Tucumán en nuestro caso. Y en ese sentido hay que ir reformulando varias cosas y hay que ir conversando. Hay que buscar el consenso. Yo, es mi modo de ser y de obrar siempre en la vida, buscando el consenso, el diálogo. No me gusta la imposición, y menos en esto, que nosotros tenemos que buscar algo que sirva a todos los espacios políticos y además que se resuelva de tal manera que no se judicialice después, porque si no podríamos hacer algo ya hoy con todos los bombos y platillos en la legislatura, ponerlo, y el día de mañana vienen, hacen un planteo judicial y se cae lo que le llamamos legislado. ¿Y tiene está en agenda cuándo puede llegar a tratarse de verdad? Si vos me preguntás a mí, yo ya te diría que hay que ir y hacer lo que yo te estoy diciendo que me gusta. Vamos, votemos ahora, antes de fin de año, y tenemos todo el año que viene para poder practicar sobre la implementación, porque es distinto. Ustedes no se olviden que cuando hicimos Nación dijo hay boleta única de papel, cambiaron las reglas de juego para acá y nosotros tuvimos que hacer una capacitación intensa, no tan solo a nuestro espacio político, sino a toda la ciudadanía. Entonces, si cambiamos el sistema por lo que yo estoy proponiendo o por lo que se están proponiendo de la boleta electrónica, también necesitamos un tiempo de capacitación. A mí me gustaría hacerlo hoy, ya este año, y que el año que viene probemos y veamos virtudes y defectos. Pero no depende solo de mí, y entonces por eso vamos a tener un borrador, vamos a hablar con el gobernador a ver sobre qué punto vamos avanzando. Que uno dirá, che, y hablar de independencia de poderes y tener que hablar con el gobernador, más porque es todo el espectro político, y porque además de nada sirve que la legislatura sancione una cosa si después se expone al veto, que también es absolutamente válido y de regla de la democracia. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo mejor es ir trabajando sobre el consenso y vemos si se puede ahora, se hace ahora, y si no, no hay una fecha de vencimiento como para decir, si no lo hacemos ahora no se hace más. Un proyecto que sí probablemente se define ahora en las próximas sesiones es el tema del presupuesto 2026. Yo lo que le quisiera preguntar sobre eso es qué cosas se modifican respecto a años anteriores, o si está en sintonía con lo que viene siendo el armado del presupuesto de Viene en sintonía el presupuesto del Poder Ejecutivo con lo que venía haciendo en los últimos años, y destacando que hubo un incremento en partidas que hacen a la seguridad, a la salud y a la educación, que son los ejes donde nosotros venimos diciendo que el Estado tiene que tener un rol preponderante. Somos un espacio que defiende la salud pública, la educación pública, y que quiere una seguridad para todos los tucumanos y tucumanas. Así que en eso hay un incremento, y también está prevista la obra pública, que no deja de ser importante en estos tiempos en donde desde Nación, ustedes saben, lo ha dicho públicamente el presidente, no hay plata para obra pública, no se está haciendo obra pública, pero acá en Tucumán la decisión que tomó el gobernador y que nosotros apoyamos desde la legislatura es que una vez logrado un equilibrio fiscal, el superávit, si hay superávit, tiene que ser destinado a obra pública. Y en educación y salud, ¿en qué cosas
se prevé que incida directamente este aumento de partidas presupuestarias? Ellos están en las partidas que corresponden al Ministerio de Educación. Está incrementado, el desagregado se lo va a ir haciendo el Ejecutivo a medida que se va ejecutando ese presupuesto. Hablando del presupuesto, bueno, hay un informe que marca que Tucumán tiene la legislatura más cara de la Argentina. Quería consultarle por eso, si es real, si es parte de un mito, si es cierto. Se habla de que ocupa casi el 4% del presupuesto va al Poder Legislativo, que es el doble del promedio de lo que sucede en el resto del país. ¿Eso a qué se debe y a qué responde en caso de que sea cierto? Yo lo que le puedo decir es que en nuestra legislatura el porcentaje que usted dijo, el que trae históricamente desde hace un tiempo, arriba en la gestión previa a la que yo asumo como presidente, inclusive estuvo por encima del 4%. Nosotros hemos bajado el presupuesto en el primer año, lo hemos mantenido en el segundo y en este año volvemos a bajar un poco más, el tercer año consecutivo que lo hacemos. Yo que hacen las otras legislaturas no me voy a meter ni puedo hablar porque no es opinable algo o no me gusta opinar sobre algo que desconozco. Sí le puedo decir que nuestra legislatura, de cada 100 pesos, porque muchas veces dicen el gasto político, de cada 100 pesos que gira en la provincia en materia de recursos para atender las erogaciones del Estado, de cada 100 pesos, la legislatura gasta 3 pesos con 69, que es lo que tenemos presupuestado. 3 pesos con 69 de 100. Si usted lo mira objetivamente, eso no, para mí no es una cifra que sea abrumadoramente alta. Si la comparamos con otras provincias, yo no sé qué hacen las legislaturas de otras provincias, yo sí sé qué es lo que hace la nuestra, yo sí sé en qué ponemos nosotros los recursos, y está en esto, por ejemplo, ¿no?, que hemos hecho esta mañana, que es el apoyo a la cultura, el apoyo a la educación, el apoyo a los deportistas. Nosotros desde la legislatura hemos ayudado a deportistas profesionales y no profesionales, porque creemos que en ese desarrollo tiene que estar volcado nuestro esfuerzo. La gente de la cultura, ustedes miran qué cultura y cómo, y si algunos de los tucumanos o tucumanas necesitan viajar al pre-Cosquín o estar en el Cosquín para mostrar lo que es Tucumán, nosotros vamos a estar ayudando, vamos a estar colaborando con lo que podamos. Y si con las universidades, por ejemplo, hemos ayudado mucho a la ciencia, hemos estado con distintos estamentos de la Universidad Nacional en estos tiempos que estuvo desfinanciada, hemos estado apoyando a científicos, al CONICET, a distintas organizaciones intermedias que no son gubernamentales y que necesitan y merecen el apoyo nuestro, como ser organizaciones que se dedican a ayudar al gobierno provincial, no a la legislatura, sino todo el gobierno, con atención de chicos con problemas de nutrición, por ejemplo. Y ahí nosotros estamos ayudando. Y vos me dirás, pero ¿y para eso está el Estado que tiene que...? No. Hay muchas veces que muchos ciudadanos se sienten más contenidos y recurren a estas organizaciones intermedias que a las oficiales. Y nosotros vamos a ayudar a esas organizaciones intermedias. Nosotros destinamos mucho ahí. Así que yo con la otra legislatura no me voy a meter. Sí entiendo que la nuestra está trabajando bien y haciendo las cosas como debe hacerlo. Otra de las ideas que está instalada respecto a la legislatura es sobre la cantidad de empleados y esta idea de que hay muchos ñoquis, ¿no? Esa es inclusive que es algo que se utiliza como eje de campaña muchas veces. Yo le quería preguntar sobre el tema de la transparencia de los números. ¿Hay un acceso público a lo que es la planta de empleados de la legislatura? Y también preguntarle si existen auditorías de alguna índole sobre el cuerpo legislativo. Las auditorías son permanentes a través del órgano que controla todo el accionar de la administración pública en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el Judicial. Esa auditoría la hace el Tribunal de Cuentas, de modo permanente y a priori. Con respecto a los empleados que uno tiene en cada una de las reparticiones y demás, están declaradas, porque no son empleados negros, son empleados blancos, y se declaran en la FIP, así que ahí están los números. Con respecto a si hay ñoqui o no hay ñoqui, yo ya lo he dicho en más de una oportunidad, nosotros tenemos un plantel estable de la legislatura, que es el que se desempeña en la legislatura, y después están los otros que no se ven en la legislatura, pero que son empleados
que no necesariamente son los asesores que están en Cámara, sino empleados que hacen un trabajo territorial de los legisladores, que tenemos en las 3 secciones, en Capital, en el Este y en el Oeste. Esa gente muchas veces le dicen, sí, ahí hay ñoquis, son empleados de los legisladores, cada uno tiene lo que considera que tiene que tener. Perfecto, ha quedado claro. Le agradecemos mucho por su presencia. La verdad que finalmente se ha dado la oportunidad de que venga. No le hemos querido preguntar por Atlético para no hacerlo renegar en este caso. No voy a renegar, nosotros nos hemos mantenido un año más, ya son 10. Ya son 10 años. ¿Volverá algún día al club o es una etapa ya terminada? Yo nunca me alejé, no voy a volver como directivo, fue una etapa que yo cumplí ahí en el club. No me alejé nunca, siempre estoy en contacto con quienes tienen la conducción del club en estos momentos. Hacemos nuestro aporte, cuando se nos consulta se nos ve, pero como directivo no creo ya. Bien. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Miguel Acevedo, vicegobernador de la provincia y presidente de la honorable legislatura de Tucumán, ha pasado por la Tucumana de tarde. En un ratito pueden ver el recorte de la nota completa en la Tucumana FM, en nuestro canal de YouTube. Estás escuchando la 95.9, La Tucumana. Informate todos los días con eltucumano.com. Comienzo de espacio publicitario. En el Canal Panamá, en San Miguel de Tucumán, estamos aumentando un 800% la capacidad de este canal pluvial. El municipio trabaja para ampliar su cauce y multiplicar su capacidad de desagüe. Una obra clave para prevenir inundaciones en los barrios Citravi, Margarita, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero. Pasamos de 2 a 17 metros cúbicos de capacidad, 8 veces más agua, más tranquilidad para miles de